Mi nombre es Diana Lorena Rodríguez Herrera y el día de hoy les voy a hablar sobre transexualidad. Según la Real Academia Española, la transexualidad se define como perteneciente o relativo al cambio de sexo, es decir, dicho de una persona que se siente del sexo contrario y adopta sus atuendos y comportamientos, o que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. El término transexual fue inducido en la literatura médica por Caldwell, quien refería en 1949 que estos casos deberían diagnosticarse más adecuadamente bajo el término psicopatía transexualis, por vivir centrados en el intenso y continuo deseo de ser del sexo opuesto, exhibiendo con ello un comportamiento antinatural mayoritariamente no aceptado socialmente. Para poder hablar de transexualidad, primero debemos dejar en claros ciertos términos. Uno es el de la identidad de género. Este se refiere a la percepción interna que una persona tiene sobre sí misma en cuanto a sentirse hombre o mujer, y esta no siempre tiene que ser binaria. Por otro lado, el sexo de una persona se refiere a los atributos físicos que caracterizan la masculinidad y la feminidad biológica. La identidad sexual u orientación sexual se confunde a menudo con la identidad de género, pero la orientación sexual se refiere a la atracción física o emocional hacia una persona de diferente sexo o de el mismo sexo. Desde el punto de vista científico, la transexualidad se refiere a un individuo cuya identidad de género es la opuesta a su género asignado o natal. Es decir, una persona con identidad de género femenina y sexo masculino asignado sería considerada como una mujer transexual. Y como ya vimos, la orientación sexual y la identidad de género no tienen nada que ver. Entonces, esta mujer transexual podría ser homosexual, bisexual o heterosexual, dependiendo cuáles sean sus gustos. Si es una mujer transexual a la cual le atraen mujeres, esta será una mujer transexual homosexual. Si es una mujer transexual a la cual le atraen los hombres, esta será una mujer transexual heterosexual. Y si le gustan los hombres y las mujeres, esta será una mujer transexual bisexual. La conducta de género no es equivalente a la identidad de género, y la mayoría de los jóvenes con conductas inconformes con el género no tendrán una identidad transgénero. Por otro lado, la disforia de género se refiere a una aflicción clínicamente significativa relacionada con la incongruencia entre el género afirmado o experimentado y el género asignado o natal. Este término fue reemplazado por conflicto de identidad de género, encontrado en el DSM-4. El DSM-5 tiene otros criterios de diagnóstico para la disforia de género en niños y la disforia de género en adolescentes y adultos, especificando con y sin trastorno del desarrollo sexual. El reemplazo de trastorno por disforia despatologiza la identidad transgénero y en su lugar se enfoca en la disforia como un problema clínico. Numerosos estudios de una variedad de disciplinas biomédicas, endocrinas, genéticas y neuroanatómicas han comenzado a arrojar luz sobre los fundamentos biológicos de la identidad de género. Los resultados de estos estudios respaldan el concepto de que una identidad de género no es simplemente una construcción psicosocial, sino que probablemente refleja una compleja interacción de factores biológicos, ambientales y culturales. Un punto muy importante que hay que aclarar es que la mayoría de los pacientes transgénero no tienen disforia de género.
Con respecto a las consideraciones neuroanatómicas y la identidad de género, se sabe desde hace tiempo que algunas estructuras cerebrales son sexualmente dismórficas, mientras que se ha informado que uno de los componentes del hipotálamo es la orientación dismórfica sexual. Numerosos estudios en adultos transgénero, llevados a cabo antes de cualquier tratamiento de hormonas cruzadas, han proporcionado evidencias que indican que algunas estructuras sexualmente dismórficas parecen alinearse más estrechamente con la identidad de género de la persona que con sus características sexuales físicas. En la actualidad, el abordaje médico para estas personas es de manera integral, es decir, su tratamiento va de la mano con diversas disciplinas, como es psiquiatría, psicología, endocrinología y cirugía. Por otro lado, desde el punto de vista conservador, se puede encontrar una visión completamente diferente. Es decir, por principio de no contradicción, puede afirmarse que la identidad sexual sí es un dato de la naturaleza, puesto que solo en ella se inscribe y se conoce en el ser de la pertenencia a la naturaleza de una realidad genética que no puede negarse. Por otro lado, intentar existir en una realidad ontológicamente diferente no es factible. Desde el realismo puede comprobarse con otro enfoque esta afirmación, que no se trata nada más que de ilusiones y que la realidad empírica se impone de los deseos y las fantasías del sujeto. Y la apariencia, por el contrario, se refiere a cómo van las cosas del perceptor o grupo de ellos. Esto no determina la realidad y se refiere a conceptos dudosos. Una existencia ilusoria deseada para un cuerpo ya sexuado desde el inicio de su existencia, con el cual mentalmente no corresponde, es inasible, puesto que rompe con la realidad ontológica. El paciente transexual pertenece al sexo masculino o femenino y no ese que cree o siente ser, que no forma parte formal ni verdadera de su ontología real. Dentro de la bioética, esto se conoce como medicina del deseo. Algunos autores conservadores afirman que esta anomalía obedece a un trastorno mental del área de la identidad de la persona, que de acuerdo a la severidad del trastorno, así como la experiencia del profesional psiquiátrico, es poco probable de recuperarse con psicoterapia convencional, y por tanto, menos aún mediante cirugía alguna. Los conservadores afirman que las cirugías no solucionan el problema de base, sino por el contrario, provocan alteraciones mayores e irreversibles para la integridad corporal, física y psicológica en las personas afectadas, que en un alto porcentaje experimentan situaciones límite y recorren al suicidio por haber perdido el último eslabón del que pendía su realidad personal. Mientras que otros afirman que aplicando el principio del mal menor se podría recurrir a la intervención en aquellos casos en que está en juego como consecuencia de su patología la vida física del sujeto, es decir, que exista riesgo de suicidio y no exista otra forma terapéutica. En estas situaciones, primaría el valor de la vida física de la persona sobre la esencia de la identidad sexual de la persona. El tratamiento que se lleva a cabo en las personas transexuales no es muy afín al pensamiento conservador, ya que se conoce este tratamiento en la bioética personalista como medicina del deseo, y esta se basa, por un lado, en el peso de las corrientes liberales contractualistas y principalistas, y dan autonomía al paciente, que en este caso no implica negarse a recibir terapia determinada, sino arrogarse el derecho de solicitar que se le realice cualquier intervención en su cuerpo del cual es dueño y puede disponer como vea preciso.
Por otro lado, hablaremos de la teoría queer. Esta es la elaboración teórica de la disidencia sexual y de construcción de las identidades estigmatizadas que a través de la resignación del insulto consigue reafirmar que la opción sexual distinta es un derecho humano y las sexualidades periféricas son todas aquellas que se alejan del círculo imaginario de la sexualidad normal y que ejercen su derecho a proclamar existencia. Las sexualidades periféricas son aquellas que traspasan la frontera de la sexualidad aceptada socialmente, como es la heterosexualidad, la monogamia, las relaciones entre personas de la misma edad y clase, con prácticas sexuales suaves, que rechaza el sadomasoquismo, el intercambio de dinero y el cambio de sexo. La palabra inglesa, queer, tiene varias acepciones. Como sustantivo significa maricón, homosexual o gay. El verbo transitivo queer expresa un concepto de desestabilizar, perturbar o jorobar. El adjetivo queer significa raro, torcido o extraño. Es decir, que la palabra queer cotidianamente se utiliza como una palabra peyorativa. Pero, en esta teoría, queer refleja la naturaleza subversiva y transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la feminidad subordinada, de una mujer masculina, de un hombre afeminado o con sensibilidad contraria a la tipología dominante, de una persona vestida con ropa de género opuesto. Las prácticas queer reflejan la transgresión a la heterosexualidad institucionalizada que constriñe los deseos que intentan escapar de la norma. Según Jay Prosser, hay dos grandes tendencias en la teoría queer a la que a la hora de leer el tópico de la transexualidad, algunos pensadores celebran, ya que los individuos transexuales lograrán quebrar el nexo causal entre el sexo biológico y el género, encarnado el rezo feminista, según el cual la naturaleza no es destino. Por otro lado, otros autores consideran que al pretender alinear su corporalidad a su identidad de género, los sujetos transexuales incurrirían en una suerte de vuelco esencialista, que en lugar de desestabilizar el sistema sexo-género, terminaría reforzándolo. Si no hay géneros naturales, entonces solo tenemos los que presentan naturalizados, es decir, los que logran encarnar la heteronormatividad, y géneros que, a pesar de ser construidos como contraparte normativa, son repudiados y acusados de irreales o secundarios. Entonces, yo les pregunto, ¿qué es lo mejor? ¿Corregir el cuerpo o cambiar el sistema? Ahora hablemos de los derechos en las personas transgénero. Según la CNDH, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Las personas transgénero, transexuales y travestis, incluidas aquellas que se encuentran privadas de su libertad, al igual que cualquier persona dentro del territorio nacional. Contamos en todo momento con la protección más amplia de las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero yo les pregunto, ¿es así como sucede en la realidad? A continuación les leeré los derechos en personas transexuales. Las personas transgénero, transexuales y travesti tienen derecho a no sufrir ningún tipo de discriminación, a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que mejor les acomode, a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo, su identidad y su sexualidad, a vivir de manera libre y sin violencia, a decidir de manera libre, responsable e informada acerca del número y espaciamiento de los hijos o hijas. Tienen derecho a formar una familia, a recibir servicios de salud libres de estigma y discriminación. Estos se deben ajustar a sus necesidades, a reunirse y manifestarse sus ideas de manera pública, a recibir educación que imparta el Estado
y dicha educación será laica y gratuita. A acceder a los programas de asistencia social, a recibir un trato libre de discriminación y violencia dentro de los centros de reclusión del territorio nacional. Las personas transgénero, transexuales y travestis que hayan sido víctimas de violación sexual tienen derecho a una valoración integral. Pero en el análisis de estos valores, ¿realmente son respetados en el día a día? ¿Realmente estas personas no sufren de ningún tipo de discriminación? ¿Pueden dedicarse a la profesión que mejor les acomode? ¿Son libres para decidir? ¿Son libres de violencia? Porque de ser así, entonces, ¿por qué existe un alto índice de asesinatos a personas transexuales? ¿Por qué se les niega el trabajo digno y se les orilla a vivir en pobreza y prostitución? Si tienen derecho a formar una familia, a decidir de manera responsable acerca del número de hijos e hijas, ¿por qué en muchos estados no es legal que estas personas adopten? ¿Por qué el sistema les pone tantas trabas para formar una familia? ¿Realmente reciben un trato libre de discriminación y violencia? ¿Realmente son respetadas y consideradas estas personas? ¿No son minimizados los actos de violación sexual a personas transgénero? ¿Son justificados por su condición? Se comparó un estudio de cohorte retrospectivo de 180 personas transgénero de 12 a 29 años, atendidas en una clínica de Boston entre el 2002 y el 2011, con un número igual de controles de género cis, emparejados por edad. En comparación con los controles, los jóvenes adultos, jóvenes transgénero, tenían entre 2 y 3 veces más riesgo de ansiedad, depresión, ideación suicida e intentos de suicidio, y daño autoinfligido sin intención mortal. Entonces, ¿realmente estas personas son respetadas como personas? ¿Sus derechos son realmente respetados? Independientemente de la visión que una persona tenga, ya sea científica, conservadora, liberal, progresista, ¿realmente estamos viendo a las personas transgénero como seres humanos que sienten, viven, piensan, necesitan, independientemente de cuál sea la visión, si científica, progresista, liberal, conservadora, realmente estamos viendo a estas personas como seres humanos? ¿Realmente estamos respetando sus derechos? ¿Estamos considerando todos los factores que los pueden afectar? ¿O estamos viendo este tema con ambigüedad? ¿Realmente el género puede ser por naturaleza una regla? ¿O es más bien una imposición social que nos encarcela en nuestros propios conceptos? ¿Y por qué si existe evidencia científica que comprueba que estas personas no tienen un trastorno psiquiátrico, se les niega desde un punto de vista conservador el cambio de sexo? ¿Por qué sigue existiendo tan poca tolerancia? ¿Por qué sigue existiendo tanta discriminación a estas personas? ¿Por qué no se les ve como personas? ¿Por qué el género que se les impone tiene que ser una cárcel? Entonces, yo me pregunto, ¿debemos cambiar el cuerpo, la mente o el sistema? Gracias.